El sol de Chihuahua no brillaba, castigaba. Era un martillo blanco e implacable sobre un yunque de tierra agrietada y cauces de ríos secos. Y sobre ese yunque una mujer se estaba quebrando. Se llamaba Valeria, aunque hacía semanas que no pronunciaba su nombre en voz alta. Era un nombre de otra vida, un fantasma que había dejado por muerto al este de la Sierra Madre. Ahora solo era un conjunto de dolores, pies ampollados, labios partidos y un alma que solo sabía temer. Corría, o lo que quedaba de ello, un trote tambaleante a través del calor que distorsionaba el aire como un espejismo maldito. Detrás de ella, no una persona, sino una idea, la certeza de que si se detenía, moriría. El vestido, alguna vez azul, ahora colgaba en jirones polvorientos, una manga completamente desaparecida. El polvo se había mezclado con el sudor en su piel, formando una costra salada que le picaba sin cesar. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían negros, escaneaban el desierto no con esperanza, sino con una desesperación animal. No buscaba salvación, buscaba un lugar menos horrible para caer. Luego, en una cresta a lo lejos, lo vio. No un pueblo, no una ciudad, sino una simple casa de madera, desgastada por el clima y el tiempo, con una columna de humo delgado y tenaz que se elevaba de su chimenea hacia el cielo despiadado. Una señal de vida. Algo se quebró dentro de ella. Una lágrima, la primera en días, surcó un camino limpio a través de la suciedad de su mejilla. Con una fuerza que no sabía que le quedaba, comenzó a bajar la colina, tropezando, cayéndose, arrastrándose más que caminando, sus dedos sangrantes buscando por chis en la tierra dura. Cada respiro era una cuchillada en sus costillas. Cada latido de su corazón era un tambor que anunciaba su llegada a cualquier cosa, o cualquiera que estuviera escuchando. Finalmente, sus rodillas cedieron por completo justo al llegar a un poste de madera de una cerca descolorida. Se aferró a él, la madera áspera mordiendo sus palmas. El mundo giró a su alrededor, una mezcla de oro, polvo y manchas oscuras. Entonces, escuchó el sonido, un chirrido largo y cansado, bisagras de madera, pasos. Un hombre emergió en el porche, su silueta recortada contra la puerta abierta. Era alto, de hombros anchos que tensaban la tela de su camisa. Un sombrero de vaquero, gastado y lleno de carácter, le ocultaba parte del rostro, pero no podía esconder la red de arrugas profundas que el sol y los años habían tallado alrededor de sus ojos. Se llaman Bo. Cállense. Tenía 48 años y había visto suficientes veranos duros como para reconocer el problema cuando lo veía. Su mano, ancha y callosa, se posó instintivamente cerca del marco de la puerta, donde una escopeta descansaba, fuera de la vista, pero no de la mente. Se quedó inmóvil, estudiándola. Ella, arrodillada en el polvo, una mancha de miseria y harapos. Él, la estatua del hombre que había aprendido que nada bueno llega sin avisar en esta tierra. El silencio se extendió, pesado y caliente. Solo el zumbido de los insectos y el jadeo entrecortado de Valeria llenaban el aire. Finalmente, ella alzó la mirada. Sus ojos, llenos de un miedo feroz, se encontraron con los de él, fríos y evaluadores. «Por favor», susurró, su voz era un crujido seco, como hojas muertas. «Solo un lugar, un poco de agua». Bo no se movió, su mandíbula se tensó. Las mujeres no aparecían de la nada en el desierto. Donde había una mujer asustada, solía haber un hombre enojado detrás. Y Bo no tenía ningún interés en la tormenta que ella podía estar trayendo. «¿Quién te sigue?», preguntó. Su voz era grave, un bajo que resonaba en el aire quieto. Ella negó con la cabeza, un movimiento débil y espasmódico. «Nadie, ya no». Sus palabras eran apenas un hilo de sonido. «Te lo juro». Él escaneó la cresta detrás de ella, sus ojos entrecerrados. La costumbre de un hombre que había enterrado a amigos, por no mirar dos veces. «No me gustan las mentiras», dijo fríamente.
y menos las que pueden costarme la vida. Valeria tragó saliva, su garganta tan seca que le dolió. Con un temblor que recorría todo su cuerpo, sus dedos temblorosos encontraron el dobladillo rasgado de su vestido. Con un esfuerzo visible, lo levantó apenas lo suficiente para revelar su muslo. No era un moretón o un rasguño, era una herida, profunda y mal cuidada, con los bordes enrojecidos e infectados, costrosos con tierra y sangre vieja. La piel alrededor estaba inflamada, un púrpura siniestro contra la palidez del resto de su piel. Me la quité yo misma, jadeó, sus palabras entrecortadas por el dolor y el agotamiento. Con un cuchillo oxidado. Por favor, no me dejes morir aquí. Cúrame, dame un trabajo, lo ganaré, te lo prometo. Sus fuerzas la abandonaron por completo. Su cuerpo se desplomó hacia un lado, golpeando el suelo polvoriento del porche con un sonido sordo. El polvo se elevó a su alrededor como un último y débil suspiro. Bo permaneció donde estaba. Cada instinto, cada experiencia ganada con esfuerzo en esta tierra dura, le gritaba que la cargara, la llevara lejos de su propiedad y siguiera con su vida. Pero entonces sus ojos se posaron en sus manos, sus palmas, destrozadas y sangrantes por arrastrarse por la tierra. Eso no era un engaño, eso era supervivencia pura. Un gruñido bajo, más para sí mismo que para nadie más, escapó de sus labios. Finalmente, se movió, se inclinó, deslizó un brazo bajo sus hombros y otro bajo sus rodillas, y la levantó. Ella no pesaba más que un saco vacío. Tranquila, murmuró, su voz más cerca de su oído de lo que cualquier voz había estado en mucho tiempo. Estás a salvo por ahora. La llevó al interior de la cabaña. El contraste era abrupto. Del calor cegador y el vasto desierto, a la penumbra fresca y tranquila de un espacio simple pero limpio. Olía a leña humeante, a café fuerte y a cuero encerado. La colocó con un cuidado inesperado en una cama estrecha junto a la ventana. Bo trajo un balde con agua, arrancó una tira limpia de un saco de harina viejo y se arrodilló junto a ella. Cuando el agua fría tocó la herida, ella gimió, un sonido gutural de agonía, mordiéndose el labio para no gritar. Él no la miró a los ojos, concentrado en su tarea. «Me cuentas lo que pasó cuando tengas aliento de sobra», dijo, mientras limpiaba con mano firme, pero cuidadosa. «Hasta entonces trata de no sangrar en mi piso». Un espasmo, algo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa, cruzó los labios agrietados de Valeria. «Trataré de no hacerlo», susurró. Él asintió una sola vez. «Bien, te daré comida cuando puedas sentarte derecha. Después de eso, veremos para qué sirves». Ella abrió la boca para agradecerle, pero ninguna palabra salió. En su lugar fueron lágrimas, calientes, silenciosas e incontrolables, se deslizaron por sus sienes, limpiando caminos a través del polvo de su rostro. Por primera vez en una eternidad no estaba corriendo. Afuera, el viento llevaba el sonido de la nada, sin cascos, sin gritos. Solo el zumbido indiferente de una tierra que no le importaba si vivías o morías. Pero dentro de esa cabaña, una mujer rota había tocado a la puerta, y un vaquero, contra todo pronóstico, había elegido abrirla. Bo se sentó a la mesa mucho después de que ella se durmiera, mirando las ondas de calor bailar en el patio. El desierto tenía su propio tipo de silencio. El tipo que hacía que un hombre pensara en cosas que preferiría olvidar. Y en el aire quieto, una pregunta pendía, tan pesada como el calor del mediodía. ¿Qué tormenta había invitado a entrar? La mañana siguiente llegó con una calma engañosa. Los primeros rayos del sol se colaron por la ventana, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire quieto. Valeria despertó con un sobresalto, un grito ahogado en su garganta. Por un momento, no supo dónde estaba. El techo de madera, el olor a café, la manta áspera pero limpia sobre su cuerpo. Luego,
El dolor en su muslo le recordó todo, y la voz del hombre, «¿Quién te sigue?», se incorporó con dificultad, notando que su herida había sido vendada con un trapo limpio. La cabaña estaba vacía, pero desde fuera llegaba el sonido de un hacha golpeando madera. Rítmico, constante. Se levantó, tambaleándose, y se acercó a la ventana. Allí estaba Bo, sin camisa ahora, los músculos de su espalda tensándose con cada golpe, el sudor dibujando senderos en la tierra y el polvo adheridos a su piel. Era un hombre hecho por esta tierra, duro y funcional, como la madera que partía. Él mustió algo, sin volverse, como si hubiera sentido su mirada. «El agua está en el barril, lávate, hueles a muerte». Ella no se ofendió. Era la verdad. Se dirigió al barril de agua de lluvia junto a la puerta, sumergiendo las manos y luego lavándose la cara y los brazos. El agua fría fue un bautismo, quitando capas de miedo y suciedad. Cuando se enderezó, lo encontró de pie frente a ella, sosteniendo una camisa de trabajo limpia y unos pantalones holgados. «Tus ropas son un trapo», dijo secamente. «Esto servirá mejor para trabajar». «Gracias», murmuró ella, tomando la ropa. Sus dedos rozaron los de él por un instante. Ambos se apartaron como si hubieran recibido una descarga. «Es práctica, no caridad», aclaró él, su mirada fría. «No puedo tenerte holgazaneando. El desierto se come a los débiles. Puedo trabajar, no soy débil. Lo veremos». La llevó al pequeño corral donde una yegua castaña pateaba el suelo con impaciencia. «Esa es Centella. Necesita ser cepillada y alimentada. Los cubos están en el granero. No te acerques a sus patas traseras. No le gustan los extraños». Valeria asintió, tomando el cepillo con determinación. Era una tarea simple, pero era un comienzo. Mientras cepillaba el lomo del animal, sintió una paz extraña. El contacto con otra criatura viva, el ritmo repetitivo del cepillo, el sonido de la respiración de la yegua. Por primera vez en meses, no estaba huyendo, estaba haciendo. Al mediodía, Bo le entregó un plato con frijoles y una tortilla. Comieron en silencio, sentados en los escalones del porche. El silencio no era incómodo, sino lleno de cosas no dichas. «¿El niño?», preguntó Valeria finalmente, recordando al chico que había visto asomarse el día anterior. «Tommy, mi hijo, tiene 7 años, está con mi hermana en el pueblo, vuelve esta tarde». Bo clavó su tenedor en los frijoles. «Es mejor que no le hables. Los niños no necesitan conocer problemas». Ella asintió, entendiendo el mensaje claro. «Eres temporal. Eres un problema». La tarde transcurrió con Valeria, realizando pequeñas tareas, barriendo el porche, ayudando a cargar leña, siempre bajo la mirada vigilante de Bo. No era cruel, pero era distante. Cada gesto, cada palabra, era calculada, funcional. Hasta que llegó la noche. Bo estaba friendo carne para la cena, cuando el olor a grasa caliente llenó la cabaña. Valeria, que estaba colocando la mesa, vio cómo él se quedó paralizado, la espátula suspendida en el aire. Su respiración se aceleró, sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el mango. Él miraba fijamente la sartén, pero no la veía, estaba en otro lugar. «Bo», dijo ella suavemente. Él no respondió, un sudor frío le perlaba la frente. «Bo», repitió, un poco más fuerte. Él se estremeció, parpadeando rápidamente, la miró, y por un segundo ella vio algo completamente ajeno al vaquero duro, puro, crudo terror. Luego, tan rápido como había aparecido, se esfumó, reemplazado por su habitual dureza. «Es nada», gruñó, volviendo a la sartén con renovada intensidad. Pero no era nada. Valeria lo había visto. La grieta en la armadura. Esa noche, después de cenar en silencio, Bo se sentó en su silla frente al fuego, una foto desgastada en sus manos. La miraba con una intensidad que partía el alma. «Valeria»,
Lavando los platos, podía sentir el peso de su dolor desde el otro lado de la habitación. Él no dijo una palabra, solo se levantó, se acercó al barril de agua y se lavó la cara con violencia, como si intentara borrar algo. Luego, se volvió hacia ella. Su mirada era diferente. Ya no era solo el ranchero evaluando a una extraña. Había una pregunta ahí, una lucha interna visible. Mañana, dijo, su voz áspera por el desuso, y algo más, arreglaremos la cerca del norte. Se rompió con la última tormenta. Ella asintió. Está bien. Él dio un paso hacia ella, y el espacio entre ellos se cargó de pronto con una tensión espesa y palpable. ¿Por qué corres, Valeria?, preguntó, y el sonido de su nombre en su boca fue como un impacto. Ella no se lo había dicho. Él debió haberlo encontrado entre sus cosas. Ella abrió la boca para mentir, para dar una evasiva, pero las palabras no vinieron. Bajo la intensidad de su mirada, las paredes que había construido a su alrededor se desmoronaron. «Porque me quitaron todo», susurró, su voz quebrada. «Mi casa, mi vida, mi dignidad». Bajó la mirada hacia sus manos, temblorosas. Un hombre creyó que me poseía, y cuando me negué a ser su propiedad, decidió que si no podía tenerme, nadie lo haría. Calló, el silencio llenando los espacios entre sus palabras. Bo no se movió, solo la observaba, absorbiendo cada sílaba. «¿Y esa herida?», preguntó él, su voz inusualmente suave. Valeria alzó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Fue el precio de mi libertad. Me atrapó, usó un cuchillo para marcar lo que creía que era suyo». Una lágrima escapó y corrió por su mejilla. «Pero yo se lo quité de las manos y se lo clavé en el brazo para poder escapar. Por eso me sigue, no por amor, por orgullo herido». La confesión pendió en el aire entre ellos, cruda y sangrante. Bo exhaló lentamente un largo y cansado suspiro. Sus ojos recorrieron el rostro de ella, la herida en su muslo, el dolor en sus ojos, y entonces algo en su propio rostro se suavizó. La dureza no se fue, pero se mezcló con algo más: comprensión. Sin decir una palabra, extendió la mano y con la punta de sus callosos dedos, en un gesto de una ternura devastadora, enjugó esa única lágrima de su mejilla. El contacto fue breve, eléctrico. «Esta tierra», dijo él, su voz un rumor grave, «no perdona a los débiles, pero castiga aún más a los que no tienen nada por lo que luchar». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Puedes quedarte, Valeria, no hasta que sanes. Puedes quedarte», eran las palabras que ella no sabía que necesitaba escuchar. No eran palabras de amor ni de salvación, eran palabras de pertenencia. Un lugar, un hogar. En ese momento, la puerta se abrió y un niño de cabello oscuro y ojos curiosos entró corriendo. «Papá». Era Tommy. Se detuvo en seco al ver a Valeria, sus ojos grandes y serios estudiándola. Luego, corrió hacia su padre, abrazándole la pierna. Bo puso una mano en la cabeza del niño. «Tommy, esta es Valeria», dijo. «Se queda con nosotros». El niño miró a Valeria, luego a su padre, y asintió con una seriedad que excedía sus años. No sonrió, pero no hubo miedo en su mirada, solo aceptación. Esa noche, cuando Valeria se acostó en su cama, escuchó a Bo cantarle una canción de cuna a Tommy en la habitación contigua. Una voz áspera y rota, cantando una melodía suave y antigua, y supo con una certeza que le calentó el alma más que cualquier fuego, que había encontrado algo más que un refugio. Había encontrado una razón para dejar de correr. El miedo no se había ido. El hombre que la perseguía aún estaba ahí fuera, en algún lugar de la vastedad del desierto. Pero por primera vez no estaba sola. Y esa noche, bajo el mismo techo que un vaquero roto y su hijo silencioso, Valeria no soñó con monstruos. Soñó con cercas que se reparaban y heridas que por fin empezaban a cicatrizar.